Con cierta frecuencia nos llega al ministerio una inquietud de muchos padres de hijos adultos que prefieren quedarse en casa de papá y mamá en lugar de salir de casa y emprender sus vidas, como hacíamos en décadas anteriores, que desde muy jóvenes queríamos ya ser adultos y casarnos, tener hijos, comprar nuestra casa y demás. Pero en las últimas décadas se está viendo mucho, especialmente con el hijo varón, que llega a los 30 años y no ha salido de casa, sigue soltero, mamá preparándole su comida, lavándole su ropa, y los padres, especialmente el papá, muy inquietos al ver ese patrón, al ver que su hijo pues no tiene esa iniciativa de querer salir e iniciar su vida ya de adulto. Y entonces hoy vamos a responder la pregunta: ¿qué hago con mi hijo adulto que todavía está en casa y que no se quiere someter? Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Este es un patrón que cada día vemos más y más, no solo entre los latinoamericanos, que tenemos la tradición o la costumbre de quedarnos en casa hasta que nos casemos y salimos ya casados, sino aún entre los anglosajones, los norteamericanos, que por décadas se han reconocido por, en cuanto el hijo se gradúa del bachillerato, del high school, pues se van al college, se van a la universidad, se van a un apartamento, comparten habitación, comparten apartamento con roommates, como le dicen, con compañeros de cuarto, y empiezan su independencia. Aún entre los norteamericanos estamos viendo ese patrón de hijos, le dicen adultocentes, porque son adolescentes, adultos que prefieren permanecer en casa, donde le cubren sus gastos, donde le resuelven todos sus asuntos y no muestran ningún interés por salir de casa e iniciar una vida ya de independencia, casarse, y como habíamos hecho las generaciones anteriores. Parecen como dilatar ese proceso. Y esto preocupa más en el área en cuanto a los varones, porque las muchachas, las mujeres, es más tradicional que permanezca en casa hasta que salga casada. También hoy en día las muchachas también están cayendo en esto porque llegan a los 26, 28, algunas a los 30, no se han casado, y entonces ya por los cambios sociales eligen salir de casa algunas, otras permanecen en casa, pero para nosotros los hispanos es más manejable que una muchacha soltera de 30 esté en casa aún, ayudando a mamá con las cosas de la casa y demás, pero es más preocupante cuando es un varón. Y si vamos a la palabra, en realidad el modelo bíblico ha cambiado mucho, porque en los tiempos bíblicos veíamos que había un patriarca, habría un papá, abuelo, bisabuelo, que era la autoridad, y las familias vivían cercanas o juntas en los mismos espacios, y todos miraban a ese papá con reverencia hasta que fallecía, y ahora el próximo adulto, hijo adulto, heredaba esa posición, y era común ver que 2 y 3 generaciones vivieran en la misma área, en la misma casa, en la misma zona. Hoy en día eso no es así. Hoy sabemos que por los cambios sociales, pues los hijos crecen, se hacen adultos, se van a la universidad, se casan, salen de casa y ahora inician su propia casa, de manera que ese modelo ha cambiado, y tristemente ese papel de ese patriarca, que era un hombre de autoridad respetable, hoy en día cuando ya ese abuelito cumple cierta edad, o lo meten en una habitación, en una mecedora con un televisor delante, o lo mandan a un asilo de ancianos. Eso es algo que vemos mucho aquí en Estados Unidos y se está viendo mucho en Latinoamérica también, lamentablemente. De manera que la Biblia nos enseña un modelo en aquellos tiempos bíblicos que no es consistente con lo que se ve hoy. Entonces yo quisiera darle algunas razones por las cuales un hijo podría permanecer en casa ya siendo adulto,
algunas condiciones que tienen que darse para que eso se dé y algunos beneficios de ser proactivos en promover la salida de nuestros hijos adultos de casa. Algunas razones, bueno, que tu hijo, aunque ya quizás está cerca de los 30 o pasó de los 30, está en planes de boda y claro, pues ya que se quede en casa hasta que se case. Pero ya la boda tiene fecha, ya esto se está moviendo. No es que él se piense casar algún día cuando encuentre a una candidata, no, es que ya la boda tiene fecha en el calendario. Otra razón es que está estudiando, le falta un tiempo por acabar sus estudios y como tú tienes las condiciones para tenerlo en casa, pues que permanezca en casa acabando sus estudios. Si es que tú como papá y mamá tienes esa posibilidad, le puedes costear tenerlo en casa, aunque ya él tenga 28, 30 años. Tú dices, bueno, yo aunque ya mi responsabilidad pasó, mi tiempo de yo ser responsable por él, yo voy a ayudarlo a que se ahorre un dinero quedándose en casa hasta que acabe sus estudios. Otra razón es, por ejemplo, que tu hijo enviudó o se divorció tristemente y ahora necesita un lugar en donde quedarse hasta que vuelva a arrancar. No es que se viene a mudar para siempre a casa de papá y mamá, sino que como hijo que es, tú le ofreces ese beneficio hasta que él pueda encaminarse, salga de esta situación difícil y se encamine. Si no caen esos patrones, en esas razones, la realidad es que un hijo ya que acabó sus estudios, que es adulto, que está trabajando, ya debe buscarse su lugar propio para él vivir e independizarse. De estar en casa todavía, entonces tienen que darse algunas condiciones. Él debe colaborar con los gastos de casa. Ya el papá y mamá concluyeron su tiempo de responsabilidad económica sobre él. Ya él es un adulto, pues entonces, si vas a estar en casa por alguna de las razones anteriores, pues oye, colabóranos económicamente con alguno de los gastos de tener a una persona en casa que ya no debería estar. Por ejemplo, tiene que someterse a las reglas de la casa. No, pastor, que ya él es adulto, yo no puedo tratarlo como un niño. No, tú lo vas a tratar como un adulto. Pero si en casa cerramos las puertas a las 12 de la medianoche, él tiene que estar en casa a esa hora, porque tú no vas a estar a las 3 de la mañana en zozobra a la mamá porque el hijo de 30 no ha llegado a casa. Si tú no estás de acuerdo con que aunque él sea adulto meta a una mujer en su habitación, él tiene que someterse a eso porque esas son las reglas de su casa. No es que lo estamos tratando como un niño, es que estas son las reglas de este hogar a la que todos los residentes nos sometemos. Si tú no estás de acuerdo, si tú crees que son muy asfixiantes, pues sal, búscate otro lugar donde ya debiste haber salido hace tiempo y sigues aquí. Los beneficios, yo creo que para una pareja de esposos ya que han criado hijos y cuyos hijos ya son adultos, ya ahora entran en esta etapa de nido vacío donde ellos vuelven ahora, donde ellos inician una etapa nueva de sus vidas, de reconectarse, de hacer cosas juntos, de ahora esperar los nietos y tener hijos ya de 30 y más en casa. Yo creo que complica un poco esta dinámica. De nuevo, no porque esa sea la razón primaria, pero yo creo que pasamos por etapas en nuestra vida. Y entonces, cuando ya llegamos a en nuestros 60, por ejemplo, 70, ya nuestros hijos son adultos y ya deben estar criando sus propios hijos. Hay casos excepcionales, hay excepciones, y no estoy hablando de ellas aquí. Hay casos especiales donde yo estoy seguro que hay razones para que algo así se dé. Otro beneficio por el mismo bien del hijo. Y de nuevo, estamos hablando del varón porque es el caso más preocupante. El caso de la hija, pues por lo general la hija tenemos la tradición de que se quede en casa hasta que se case, como dije al inicio. Pero es por el mismo beneficio de ese hijo varón que ahora tiene 30 años, está en casa, mami le está haciendo todo, quizás se pasa 4 o 5 horas al día jugando videojuegos, no sé cuál es la situación, cada situación es diferente y no pretendo que esto aplique a cada una de ellas, pero es por el mismo beneficio de este hijo varón de que emprenda ya su adultez, de que ya ahora salga y se responsabilice de esta etapa de su vida en la que él está, donde ahora se pueda casar, empiece a tener familias.
trabaje, provea, se haga el hombre adulto que Dios lo ha llamado a ser. Y hay una corriente social, cultural, que es la que promueve esto. Esa que les decía al principio, que se llama adultocencia, donde estos hijos prefieren quedarse en casa, no gastando dinero, que mami me haga todo, me lave, me planche, me cocine, me haga la cama, me resuelva todo, y yo cómodo en mi casa sin responsabilidades de ningún tipo. Esto no le hace bien, esto es parte de la crianza de nuestros hijos, y cuando ya llega el momento, sea que estés casado o no, ya llega el momento. Igualmente que tú puedes tener en casa, en un sótano, por ejemplo, en una habitación de huéspedes, a un hijo que se ha casado, pero que se queda en casa por un tiempo en lo que logra ahorrar para el inicial de un apartamento que va a comprar o de un negocito que va a montar. Entonces, con esto no digo que cuando lleguen a cierta edad ya los sacas de la casa y pones las maletas en la acera y se vayan. No, cada caso hay que evaluarlo, pero yo estoy haciendo referencia específicamente a este hijo ya grande que llega a los 30 y que ya debe salir de casa porque ya acabó sus estudios, ya está trabajando y sin embargo sigue ahí porque se ha acomodado. Ese es el caso específico del que estoy tratando de aconsejar aquí, entendiendo que cada familia tiene sus situaciones particulares. Para concluir, casi siempre es la mamá la que apoya esta situación, porque mi niño lindo me gusta que esté aquí en casa, y aunque yo sé que ya está grandecito, ya debería estar fuera, de alguna manera yo alimento el que está en casa, mi niño todavía, y lo tengo aquí. El papá casi siempre es el que pone presión porque ya el grandulón salga, ya está bueno, ya tiene 30 años, ya hicimos nuestra parte, que ahora él arranque y haga su vida. De manera que examinémonos. Yo creo que cada padre y madre tiene que examinar cuáles son sus motivaciones, pero yo creo que esto es una situación bastante simple. Si ya llegas a cierta edad, ya acabaste tus estudios, ya eres responsable, ya podrías estar trabajando o estás trabajando, ¿qué haces en casa de papá y mamá? Ya inicia tu vida. Yo creo que hay mucho temor también. Estamos en una época de mucho temor e inseguridad, y entonces el varón titubea en lanzarse y dar estos pasos. Así que le hablo a los padres específicamente, tengan estas conversaciones si es el caso, y animen y ojalá no haya que llegar a forzarlos. No queremos nunca tener que forzar a un hijo. Pero en el caso de que, por ejemplo, no se someta a las reglas de la casa y ahora tú tienes un hijo de 30 años que está bebiendo en la casa, trayendo amistades y metiéndolas en el cuarto, llegando a las 4 de la mañana, ustedes como padres se deben sentar con él y decirle: mira, esto no es aceptable, esto no lo vamos a aceptar aquí en la casa. Si tú sientes que nuestras reglas no van contigo y con tus preferencias y como tú quieres vivir, por favor, sal y ten un lugar donde tú puedas vivir a tu manera. De nuevo, no pretendo que esto abarque cada caso, pero yo creo que nos da una idea mejor de cómo manejar esta situación. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González.